Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias. Te propongo algo, ¿sí? Y quiero compartirte una palabra y luego quiero orar, que oremos juntos, ¿sí? Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante, ¿sí? ¿Estás conmigo? ¿Tenés todavía ganas de recibir una palabra o no? ¿Sí? Qué bueno. Y bueno, y si no lo tenés, lo siento. Mateo capítulo 12. Vamos a leerlo y le pedimos al Espíritu Santo que Él hable a nuestro corazón, que Él nos hable. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron, ¿qué tuvieron? Diga conmigo esa palabra, hambre. Subráyela en su corazón, en su mente. ¿Qué tuvieron los discípulos? Hambre. Mire lo que dice. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esta palabra cambió mi vida en ese ayuno. Pero Jesús le dijo, y es verdad, ellos no podían arrancar espigas en el día de reposo, pero mire la respuesta de Jesús que me llama la atención. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Qué hizo David? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Quiero remarcarte 2 o 3 cosas. ¿Estás conmigo? En este versículo yo la leí 1000 veces esta historia y nunca me dijo nada más que lo que dice. Pero en ese ayuno esta historia se abrió para mí en un aspecto que nunca había prestado atención. Lo primero que me llama la atención es que David, el hambre que él tenía, si querés anotar, lo hizo comer algo que aparentemente no era para él. Hay cosas que por alguna razón vos pensás que no son para vos. Pues si yo de ese pan no voy a comer, no puedo comer, o sea, porque vengo de esta familia, porque vengo de esta cultura, porque, bueno, no es para mí ese pan. Siempre que hablamos de pan en la palabra, o muchas veces, habla de la revelación de Cristo. Este pan de la proposición literalmente era un pan sagrado al cual podían acceder los sacerdotes. Y David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo estaba persiguiendo y tenían hambre. Y yo me transformé ahora en esos predicadores que te dicen que le digas cosas al de al lado. De chiquito odiaba eso y ahora soy esa persona. Pero decirle al de al lado, miralo y decirle: vas a comer cosas de la revelación de Jesús por tu hambre que pensabas que no eran para vos. ¿Cuántos lo creen? Vamos a trabajar un poco esto. Lo primero que leemos, vamos a dividir esta historia en 3 o 4 puntos. Vamos al versículo 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Primer punto, si querés anotar. Todos tenían hambre, pero solo David hizo algo. Fíjate que David va con cierto grupo, la Biblia no nos dice cuánto, y a todos les crujían sus estómagos. Todos tenían hambre. Fíjese, y hoy todos tenemos hambre, ¿o no? ¿A qué me refiero? Todos tenemos hambre de ver a Dios obrar, ¿sí o no? ¿Cuántos tenemos hambre de que algo en nuestra familia cambie? Sí. ¿Cuántos tenemos hambre de ver a los enfermos sanar en el nombre de Jesús? De ver a los oprimidos ser libres en el nombre de Jesús. A todos nos cruje. Si vos has nacido de nuevo y tenés la vida de Cristo en tu interior, hay un hambre intrínseco dentro tuyo por ver el cielo invadir la tierra. Ese hambre está. Y me llama la atención lo primero que dice la palabra. Todos tenían hambre, pero no todos estaban dispuestos a hacer algo con ese hambre. Entonces, lo primero y el primer punto que yo saco de esta historia es:
¿qué hacemos con el hambre? Varias cosas. Hay gente que puede vivir con el hambre, no con el natural. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el hambre? Por ejemplo, vamos a agrandar un poco este primer punto. Podríamos ir a Mateo 4, pero se lo voy a parafrasear porque usted conoce la historia. La Biblia dice que Jesús terminó 40 días de ayuno y ¿qué tenía? Hambre. Sí, ¿no? Y viene el tentador y le dice, transformá esta piedra en pan. Y Jesús dice, no lo voy a hacer porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Y me llama la atención que como Jesús rechaza el transformar la piedra en pan, más adelante dice que bajan ángeles y les sirven. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros intentamos que lo natural nos satisfaga y nunca hemos experimentado lo que del cielo viene y que va a satisfacer tu hambre? Voy a poner un ejemplo. ¿Me explico, sí o no? El mundo constantemente nos está ofreciendo cosas en las que invertir nuestro tiempo, que no son malas, pero tampoco son un propósito de vida. Son buenas quizás como hobbies, pero quizás no tanto como estilo de vida. Yo he visto en mi vida que he perdido algunas temporadas porque quise transformar la piedra, lo natural, en un pan que me alimente. Pero me di cuenta que Jesús tuvo sabiduría y Él rechazó convertir eso natural en algo que alimente porque Él sabía que iba a venir un pan del cielo enviado por los ángeles que lo iban a alimentar. Algunos tienen hambre de ya dejar de estar solteros. Ninguno dijo amén acá. ¿O no? Yo me casé a los 26. Si me escucha mi esposa y dice, ¿cómo vas a dudar? Bueno, pero nos casamos a los 26. Y sirvo al Señor desde los 17. Entonces esos años que estuve soltero, había momentos que el enemigo quería que transforme la piedra en pan. Intenté con una de las facu, la quise transformar en pan. La llevé a la iglesia, la puse en primera fila, que charle con mi vieja, que mi vieja le eche fuera a los demonios, todo. Pero la piedra seguía siendo piedra. Ahora, yo podría haber forzado a que sea un pan, intentar que eso alimente mi necesidad de... Sí, podría, pero nunca hubiera conocido a la sanjuanina venida del cielo. Ahora, lo primero que veo en esta historia es que todos tenían hambre, pero solo David hizo algo. Quiero hacerte una pregunta, porque todos los que estamos acá, nadie me puede decir que no, tiene hambre de significado, tiene hambre de éxito, tiene hambre de propósito, pero ¿qué hacemos con ese hambre? ¿Qué estamos haciendo con ese hambre? En mi caso, yo le conté a los 14 años, yo tenía una conciencia de que el mundo tenía que cambiar. Era pequeñito, sigo siendo pequeñito, pero pequeñito en edad también. Y yo sentía que en la iglesia no estaba eso. Y es como que una vez, me crié en un lugar de bajos recursos, un amigo me dice, mirá, José, vos que jugás al fútbol, allá, si vos vas y tomás unas clases, te dan una plata al gobierno. Bueno, yo voy, digo, con eso me compro los botines. Y fui por los botines, por poder comprarme botines, y enseñaban filosofía, marxismo, y es como que eso me llenó digo, esta gente quiere cambiar el mundo. Y lejos de hacer política o de un lado o de otro, como que el enemigo quiso transformar algo, una piedra en un pan que me dé sentido, que me dé propósito. Pero David no solo se conformó con sentir hambre, sino que resolvió el hambre.
Ahora vamos a ver cómo lo resolvió. ¿No habéis leído lo que hizo David? Decía que está al lado tuyo, te vas a transformar en alguien que hace algo con tu hambre. Es decir, vas a hacer algo con tu hambre. No solamente sentirlo, describirlo, esta ciudad debe cambiar, los enfermos deben sanar. Vamos a hacer algo y vamos rápido. Lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, él direccionó su hambre y dice, ¿cómo entró en la casa de Dios? El hambre se resuelve en presencia de Dios. A mí me pasó, hermanos, y no que quiero ser autorreferencial, en esos 5 días, no digo que necesitas irte 5 días, pero en esa profundidad que nunca había experimentado con Dios, en esa profundidad de lectura, de oración, en esa profundidad se despertó en mí un don que ya estaba, una gracia que ya estaba en mí, yo ni sabía. Yo jamás, Dios es testigo, jamás de los jamases pensé que iba a ver cosas que hoy veo. Jamás pensé que iba a comer de esos panes. Y quizás, como te decía recién, hay panes que pensás que no vas a comer, que son para los sacerdotes, los equipados, los especiales, para otro apellido, para otro, no sé. Dios sabe, ¿no? Pero hay una mesa que se adereza para nosotros, que se prepara para nosotros, en medio de los angustiadores. ¿Sí? Sigamos un poquito más. Entonces, lo primero es, todos tienen hambre, pero no todos hacen algo. Por ejemplo, por la gracia del Señor me toca viajar mucho, predicar en lugares, y a veces escucho que todos tenemos hambre de que la iglesia cambie, pero a veces el hambre se resuelve en crítica, y la crítica no resuelve. Seguimos. ¿Habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Te molesto, decirle al de al lado de nuevo, vino un tiempo de más profundidad, decirle, vino un tiempo de más profundidad en las cosas de Dios. Yo creo que ya, recién nos decía el pastor, ¿no? Ya no es tiempo de ser superficiales. ¿Sabe, hermano? Yo creo que vienen vientos tan fuertes que todo lo que esté plantado de forma superficial ¡fum!, es arrancado. Recién el pastor decía que la historia nos da arraigo, y eso es una parte del arraigo, ¿sí? Eso es una parte, conocer de dónde venimos, pero también creo que personalmente debemos tener una relación lo más profunda que podamos con Jesús y con sus escrituras, lo más profunda que podamos. ¿Cuántos lo creen a eso? Pero vamos un poquito más, ¿sí? ¿Cómo entró en la casa de Dios y qué hizo? Si me lo pones ahí, ¿cómo entró? El versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y miró los panes? No, el 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y olió los panes? No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con los panes? Los comió. Yo sé que estoy diciendo una cosa sencilla, pero ¿a cuánto le pasa que por ahí, después de un día arduo de trabajo, de lo que sea, y quizás no comiste nada, ves a alguien comer? Cuando vos lo ves comer, decís, me llené. ¿Qué hace? ¿Querés llegar a tu casa o comprarte un pancho o lo que sea que te guste? ¿Sí? Cuando yo veo a alguien comer, eso no sacia mi hambre. Pero a veces en la vida espiritual sí, a veces dejamos que historias de otros nos sacien. De hecho, miren, la historia de Moisés, del mismo Jesús, no están hechas para saciarnos, están hechas para inspirarnos. No es que yo digo, wow, Jesús echó fuera demonios, qué hermoso Jesús. Ok, yo también debo trabajar y creer que a través mío, por el poder del Espíritu Santo, personas pueden ser libres. ¿Cuántos lo creen?
Entonces, David no se conformó con tener hambre o con mirar. David quería comer de revelaciones de Cristo que pensamos que no eran para nosotros. ¿Lo crees o no? Un bocado, mire, un bocado del árbol del conocimiento del bien y del mal, un bocado, hizo entrar el pecado. Y la humanidad cayó de esa justicia que tenía. Y un bocado del pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres, un bocado que vos comas, te puede dar 20 años de claridad. No me refiero a un versículo solamente, me refiero a un encuentro con el Señor, a un versículo que salga de la Biblia y te abrace el corazón, a un versículo que salte de la Biblia y se te imprima adentro. Eso te digo. Yo entré a la presencia de Dios ese tiempo con una sensación de no sé para dónde ir, y salí con un encuentro que me dio como 12, 13 años de claridad, 12, 13 años de todo. Y yo el versículo que Dios me habló en ese tiempo lo tenía subrayado en mi Biblia, pero no estaba revelado en mi interior, no estaba iluminado en mi interior. Quiero decirte de parte del Señor, creo, porque no es lo que yo tenía escrito predicar, pero quiero decirte que hay porciones de la persona de Jesús que están preparadas para los que tienen hambre, sí, pero los que entran y comen. Yo jamás pensé, yo leía los libros de los avivadores, de los que oraban por enfermos, decía, wow, me sé los nombres de la mayoría, me sé qué hicieron, me sé dónde estuvieron sus ministerios, me estudié los hombres de avivamiento. Yo decía, wow, era como que me llenaba la panza de lo que comió otro. Pero entendí que no hay super ungidos. Sí hay hombres importantes del Señor, pero Dios quiere que vos y yo comamos. No sabes qué hay dentro tuyo todavía, quizás, que Dios depositó, y eso se activa en nosotros cuando comemos de la revelación de Jesús. Pero un punto más. Entonces el primer punto es no dejarse en un sentido, ok, todos tienen hambre pero nadie hace nada. Bueno, todos tienen hambre pero qué sé yo, ¿viste? Yo soy como todos. ¿Qué me voy a hacer el que yo le predico a la gente? Dale, voy a quedar como un loco. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a quedar mal. Entonces, resolver el hambre. Diga conmigo, resolver el hambre. Segundo, diga conmigo, ir más profundo. Tercero, diga conmigo, comer. Wow, o sea, experimentar. 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 Hay dos formas de experimentar. ¿Le parece que abramos un poquito este punto? ¿Sí? ¿Le molesta? ¿O vamos bien? Si usted quiere, anote, y no vamos a ir a los versículos para no tardar tanto. Mateo 4 y San Juan 4. En Mateo 4 Jesús dijo que comemos de la palabra. Pero en San Juan 4 los apóstoles van a comprar pan y dejan a Jesús ahí porque Jesús no quería comer. Cuando le traen dice, Rabí, come el pan que trajimos, está sin comer. Y Jesús le dice, mi comida. Ya no solo le dijo, mi comida es oír lo que sale de la boca de Dios. Dijo, mi comida es hacer. Mi comida es, ¿qué es la comida? Hacer. Entonces la alimentación de un cristiano no es solo lo que sale de la boca. Un cristiano cuando hace en Dios se alimenta también. Si usted quiere anotar una frase, hay un nutriente que solo viene por el riesgo.
Yo me puedo leer todos los libros de cómo evangelizar, de cómo orar por los enfermos, pero hay un aprendizaje que solo va a venir, que me va a nutrir espiritualmente cuando yo pongo mi mano con alguien que tiene una dolencia y oro. Me puedo hacer todos los cursos de cómo predicar a los demás, todo, pero hay un nutriente espiritual que solo se da en el riesgo. Y ese fue lo que hizo David, comió. Tomó el riesgo, estiró la mano, tomó el pan y comió. ¿Qué riesgo Dios nos está llamando a tomar en esta temporada? Ayer fui a una iglesia y me contaba un testimonio de una chica. Fui con un amigo que Dios le habla mucho proféticamente y él me dice, Josi, siento empanadas. Le digo, no, ¿tenés hambre? No, me dice, veo en el espíritu unas empanadas y recibe un número de celular, me dice, recibo este número. Y cuando lo decimos era el número de una chica que estaba ahí y que tenía un emprendimiento de empanadas, pero que recién arrancaba. Dice que la chica no podía pagar su alquiler, estaba en un momento muy difícil y ella tuvo esta sensación, yo hago ricas empanadas. Y tuvo hambre de ver a Dios en esa situación, pero no se quedó con la idea, empezó a hacer las empanadas. De pronto le da una empanada a un hombre, que el hombre ella no sabía que vendía empanadas de asientos. Y de la nada pasó de venderle a la tía y a la prima a ser proveedora de un negocio. Ahora, ¿qué es lo que la hizo a ella pasar de una cosa a la otra? Esa acción. Dios dice que le susurraba al corazón, dale, emprendé, hacé. Imagínense si todos tenían hambre, David entraba, miraba el pan, decía, okay, ahí está, y salía. En lo personal, el riesgo que Dios me llamó a tomar tiene que ver con la sanidad de personas, con orar en el nombre de Jesús. Cambió mi vida. Recuerdo, hermano, y esa noche tomé un cuaderno y dije, Dios creo que me habló que tenía que empezar a orar por la gente. Y le dije, si esto es real, yo este año quiero ver 8 milagros. Y me acuerdo que pensé y digo, 8, no me estaré zarpando. 8 es un montón. Ese año vi más de 100. Porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es bueno. Ahora, hay un nutriente que solo se nos va a dar en la intimidad. Y hay un nutriente que solo se nos va a dar en la acción. Pero un último punto antes de ir y orar, ¿sí? Un último punto, mirá lo que dice. El versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios? Decirle a alguien un tiempo de profundidad, decirle a alguien un tiempo de profundidad. Decirle, si no te respondo el WhatsApp, decirle, si no le doy like a esa publicación o no hago muchos videitos, es porque estoy en un tiempo de profundidad. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Dejá tus redes y seguime. Y hoy un poco el Señor nos debe decir lo mismo a nosotros, dejá las redes y seguime. No, pero yo sigo a todos los que te siguen. No, pero seguime a mí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Ya voy cerrando, antes que me tiren con algo. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no le era lícito comer. Mira, acá hay una clave, Marcos lo dice de otra forma. Comer ni a él ni a los que con él estaban. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Que David podría haber hecho esto. ¿Me sigue, no? David podría haber entrado a la casa de Dios porque todos tenían hambre, comer ese pan, salir y decir, muchachos, ahora estoy fuerte, he comido, síganme. Y por eso otro nos cruje la panza también. Ah, bueno. Acá el que toma el riesgo soy yo, pa. Ustedes sigan con hambre. No, pero David dice que comió, no se limpió las migas de la cara y siguió. Él tomó eso que él había tenido y lo compartió. Si usted quiere anotar algo, es que tu experiencia personal se puede transformar en una experiencia generacional.
Tu avance personal, si tenés un corazón generoso, se puede transformar en un avance generacional. Si vos aprendés cómo a través de las llaves de Dios para emprendés y sos el primero en tu casa que sale de cierta situación, quizás no vas a poder cambiar a todos porque no todos están preparados, pero podés compartir. Lo que me llama la atención de David es que él come el pan y comparte. Él mata gigante y comparte cómo se mata gigante. David tenía un corazón de multiplicar. Y yo oro que Dios levante en esta iglesia, en tu casa y a través tuyo que seas un multiplicador. Por ejemplo, José tenía pan en Egipto y su familia no tenía pan. Y Dios había trabajado su corazón para que cuando su familia necesitaba, los mismos que lo vendieron, los mismos que mintieron a su papá que había sido muerto, esos mismos fueron a buscar pan. Dios había trabajado en José un corazón dadivoso y dijo, todo lo que yo pasé no es ahora para decirles, ¿sí? Así que, mira, vos fue el que me tiraste al pozo, mira ahora, ¡pum!, y le pegaron una patada en la cabeza. No, Dios me trajo acá y yo tengo pan, no para acapararlo, yo tengo pan para preservación de vida. Pero fíjese, y ya cierro, que alguien que opera en esa dimensión de ser alguien que comparte, primero fue alguien que tuvo hambre, que lo resolvió bien, que comió y que ahora tiene ese corazón. Y Dios quiere que vos y yo seamos esos en nuestras familias, ¿lo crees? Ya voy cerrando. Una de las cosas que yo más amo en el mundo, después de Jesús, de mi familia, de la congregación que el Señor nos permite servir, es compartir con otros cómo orar por enfermos. Amo compartir, darlo, enseñarlo, darlo. ¿Por qué? Porque el Señor si yo jamás pensé que iba a comer ese pan, que ahora me voy a limpiar las mías, ¿cómo se ora por los enfermos? Pague el precio. No, sí, claro que hay un precio que pagar, pero acá David dijo, mirá, comamos todo, así estamos todos fuertes. ¿Qué faceta de Jesús? ¿Qué faceta de Jesús? ¿Qué faceta de Jesús el Espíritu Santo quiere que nos alimente en esta temporada? Escucha, si quieres anotar, ya termino. Hay una faceta de Jesús, el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Hay una faceta de Jesús que está en la mesa para satisfacer esta temporada de tu vida. Ayer hablaba con alguien en este lugar que fui y me decía, es que yo me siento solo. Entonces esa soledad yo la quiero resolver conociendo a alguien. Digo, no, pará. En vez de usar este tiempo de soledad para conocer a alguien, una pareja, usé esta temporada de soledad y transformarla en una temporada de intimidad. Y vas a salir más robusto para que si Dios te presenta a alguien, seas más amoroso, más paciente, tengas más fe, más fachero. Porque el corazón contento hermosea el rostro. Mira a alguien y decirle, hay una faceta de Jesús, decirle que el Espíritu Santo quiere revelarte, que te va a alimentar en esta temporada. ¿Sabe? Este versículo que acabamos de leer, en mi interior lo acabo de conectar con el Salmo 23. Nunca me pasó antes. Pero mientras yo estoy caminando, ahora acá veo que camino mucho, se me viene cuando David dijo, aderezas mesas delante de mí, en presencia de los que me persiguen, de los que me angustian. Y casualmente él come este pan en el momento que Saúl lo está persiguiendo. En momentos donde vos te sentís presionado y querés soluciones rápidas, Jesús prepara una mesa para que comamos. Ya voy cerrando. Imagínense, vas corriendo, me persiguen, me quieren matar.
Padre, ayúdame, matalos. Bueno. Y el padre dice, sentate. Sentate y toma esta cuchara. No me des una cuchara. Dame un arma, una ametralladora. El padre dice, sentate a comer. Necesitas comer. Comer del pan de Jesús. Comer de Él. Comer. Y no es algo que quiero que quede como, comer de Jesús. Es práctico. Amados, una temporada, en realidad nuestra vida es de comunión con Dios, pero hay momentos específicos donde Dios nos llama a apagar todo ruido y entrar profundo. Y ese tiempo de profundidad, realmente yo no sé qué puede desatar en la vida de alguien. ¿Sí? Yo no vine con esta palabra, no estaba en mi mente. Le pasé otros versículos a los chicos, pero el Señor hace como Él quiere. ¿Te sirve lo que hablamos? Si quieres anotar esta frase, y es que el hambre es la antesala de un encuentro. Si vos estás percibiendo en tu interior un hambre, no me satisface nada, no es para que dejes las cosas, es para que vayas más profundo. Cuando sentimos el hambre, este hambre, esta insatisfacción, a veces queremos soltar. Bueno, esto no. Quizás es un llamado para ir más profundo a la presencia de Dios. Y quiero cerrar, si los chicos me pueden proyectar el Salmo 17, versículo 15. Y con esto cierro. ¿Te sirvió lo que hablamos? ¿De verdad? ¿Sí? Salmo 17, versículo 15. Mire, yo creo que la vida de un hambriento comienza con este versículo, con esta frase. ¿Lo leemos juntos? O léalo conmigo. Dice, ¿cómo empieza? David, dice, ¿qué dice? Ahí, Fren. Dígalo de nuevo. Ahí está. Muy bien. Ahora mire al de al lado y dígale, en cuanto a mí, decirle, yo no sé vos, decirle, yo no sé los tuyos, pero en cuanto a mí, ¿te animás a hacer eso o no? Escuchen, porque mi papá partió a la presencia del Señor hace unos años, pero mi papá decía esto. Mi papá admiraba mucho a un pastor de Corea del Sur, al pastor Yonggi Cho. Y estábamos todos en la iglesia, veo que nos quedamos re hasta tarde, comemos pancho, tomamos coca, todo. Bueno. Y mi papá estaba así, decía, mucha coinonía. Yo a las 9:30 me voy a dormir porque me tengo que levantar a orar a las 4 de la mañana por mi familia. Yo toda mi vida vi a mi papá a las 4:30 de la mañana estar sentado, arrodillado, en la silla de la cocina, clamando por su familia. Pero él, para hacer eso, tenía que usar esta frase: yo no sé qué van a hacer ustedes, no está mal que se queden acá, pero en cuanto a mí, yo quiero ser un hombre de oración. Hasta que no te regales el en cuanto a mí, no vamos a poder ser personas hambrientas. Yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí, yo le voy a predicar a la gente que no conoce a Jesús. Mira, en cuanto a mí, yo cuando veo a alguien con una bota en el pie, le voy a ir a orar por sanidad. Pero vamos, un cachito más. En cuanto a mí, es el comienzo de una vida hambrienta. Pero mire lo que dice acá. José, ¿qué querés trabajar con este versículo? Tengo una teoría yo. Para mí, David hoy está en el cielo y tiene hambre todavía. Mire por qué. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y David acá dice, ¿estaré satisfecho? ¿Alguna vez fuiste a un tenedor libre? ¿Viste cuando vos jugás con el de al lado y decís, che, yo hoy me como 10 platos? Lo fundo del tenedor libre. Entonces vos decís, estaré satisfecho con 10 platos. Pero acá David dice, yo estaré satisfecho no cuando tenga un gran tabernáculo, no cuando conquiste más territorio. David puso la vara de su satisfacción
¿Sabe dónde la puso David a la vara de su satisfacción? En la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice David. Mire, esto está escrito e inspirado por el Espíritu Santo. Yo estaré satisfecho ni siquiera cuando me vaya al cielo. Yo creo que David está en el cielo y dice, dale que yo tengo hambre todavía, ¿eh? ¿Cuándo va a estar satisfecho David? Cuando despierte a tu... ¿Qué significa despertar a su semejanza? Cuando tenga un cuerpo glorificado. O sea, David dice, nada de esta tierra me va a satisfacer. Voy a ser un rey exitoso, voy a componer canciones, voy a matar leones, gigantes, todo. Pero no me satisface. Yo creo que Dios está levantando una generación que aunque opera en el mundo, no le satisfacen las cosas del mundo. Está vacunada contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estaré satisfecho. Hay gente en la iglesia que por ahí viene, y perdónenme si estoy usando mucho tiempo, y dice, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Estaré satisfecho cuando tengo un trabajo, pues después ve que no viene más, porque está satisfecho. Pero ¿qué tal si levantamos la vara del hambre y decimos, Señor, ¿sabes cuándo yo voy a estar satisfecho? Cuando vea avivamiento, si eso me gusta y quiero y voy a trabajar, pero en realidad, Señor, yo lo que tengo en mi mente es que un día voy a estar cara a cara con vos. Hasta no verte cara a cara, hasta no verte a los ojos, hasta no... Y voy a trabajar incansablemente. Voy a orar, voy a amar, voy a perdonar. ¿Cuánto les gustaría que el Señor nos selle con un sello de un hambre eterno o de un hambre que nada de esta tierra pueda satisfacer? ¿Cuántos quisieran eso? Yo creo que cuando alguien tiene este estilo de vida, y no digo que yo lo tenga, la verdad que le pido al Señor poder tenerlo, Dios le puede confiar cualquier cosa a una persona así, porque no la satisface. Entonces, como no la satisface, Dios no la pierde a esa persona.